Estás escuchando Ecos del Pensamiento con Valentina Murcia y como en cada ocasión traigo un tema especial para todos ustedes que nos favorecen con su sintonía. En esta ocasión vamos a hablar de los efectos del estrés en nuestro cuerpo y para ello me acompaña la doctora Vilma Ruth Magaña. Ella es una médica especializada en biología, así es que quiero darle la bienvenida. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a usted, Valentina. Es un privilegio realmente poder estar con ustedes en esta tarde, compartiendo tips saludables muy valiosos en este tema tan complejo que vamos a abordar este día. Efectivamente, porque parece que el estrés es la palabra que no nos falta en el día a día, ¿verdad? Pareciera que es una rutina, que ya es normal, que lo tenemos interiorizado, que nos va a suceder y que va a causar efectos en nuestro cuerpo, prácticamente creyendo que esta es la normalidad. Pero resulta que el estrés es una respuesta del cuerpo cuando se siente ante una amenaza y eso genera efectos. Doctora, explícanos un poco más de qué se trata esto. Fíjese que el estrés realmente es una respuesta emocional y al mismo tiempo fisiológica. Se desencadena cuando la persona percibe algo como amenazante o como desbordante para su vida. Es decir, que es mucho más grande que su capacidad de respuesta. Está diseñado normalmente para poder ayudarnos en momentos puntuales, como al cruzar la calle, como cuando tocamos cosas calientes, como ante un ruido fuerte en un momento determinado que dura fracción de segundos. En ese momento, normalmente nuestro cuerpo genera o libera ciertas sustancias. Dentro de ellas tenemos em, principios como acetilcolina, por ejemplo, que que hace es estimular la contracción del músculo y de esta manera favorecer la tonicidad y darle respuesta. La adrenalina es otro principio activo que se libera también en este momento y luego tenemos el cortisol, que es la tercera sustancia importante para el estrés, pero han sido diseñados para defendernos, atacar o huir. El problema se da, Valentina, cuando el estrés se mantiene un día, 2 días, 3 días, 4 días, etcétera, y como usted muy bien acaba de decir, se convierte en la normalidad para nuestra vida. Nuestro cuerpo se acostumbra a vivir con cantidades exorbitantes de estos principios activos en nuestro cuerpo, generando cambios fisiológicos y anatómicos en las fibras musculares y en las articulaciones y en muchas otras partes de nuestro cuerpo, principalmente corazón, estómago, glándulas suprarrenales, intestinos, riñones, cerebro, prácticamente todo nuestro cuerpo se ve afectado ante una situación de estrés, máxime cuando este es crónico. Doctora, ¿cuáles son los casos más extremos de estrés que usted ha tenido que conocer en su clínica? Bueno, pues he tenido casos de artritis reumatoidea, por ejemplo, en los cuales el problema se desencadenó después de una enfermedad fuerte en una hija de esta paciente. Permaneció mucho tiempo cuidándola, atendiéndola y bajo el peligro de poder fallecer su hija, ella desencadenó artritis reumatoidea. También he tenido pacientes, una en particular, que después de un problema fuerte a nivel conyugal, fue desarrollando fibromialgia debido al estrés tan intenso que tenía. Estos dos tipos de casos han sido varios de los complicados que yo he tenido. Al mismo tiempo, he tenido pacientes con dolor en el triángulo de tensión, que es la cabeza, el cuello y los hombros, en los cuales he tenido que utilizar muchos principios activos para poder relajarlo, pero al mismo tiempo darle técnicas para poder manejar el estrés, ya que se desenvuelven trabajos altamente demandantes y muy estresantes. Pero sí, en general, el estrés es algo muy cotidiano y desgraciadamente como parte de nuestra vida. Doctora, en muchas prácticas médicas, cuando una persona está con estos síntomas visibles de estrés, lo que hacen es recetar algún tipo de relajante muscular, pero sabemos que esos medicamentos también tienen efectos nocivos en otros órganos. ¿Nos puede explicar un poco más de qué se trata? Sí, fíjese que por el hecho de ser mi especialidad en medicina biológica, se encarga o enfoca principalmente las enfermedades desde un punto de vista más natural y más amigable con nuestro organismo. De tal forma que buscamos la causa, qué es lo que desencadena en el paciente la causa, qué es lo que desencadena el dolor, qué es lo que desencadena la gastritis, qué es lo que desencadena las contracturas musculares generalizadas. Yéndonos a la causa y encontrando precisamente el estrés, se comienza por el abordaje a nivel conductual y cognitivo del manejo del estrés.
enseñarle al paciente técnicas que le ayuden a manejar el estrés y también utilizamos medicamentos naturales que ayuden a controlar el estrés, debido a que los medicamentos o las sustancias químicas que se utilizan como relajantes musculares pueden llevar como efectos secundarios problemas cardíacos, problemas cerebrales, problemas de conciencia. El paciente se siente muchas veces abotagado, como perdido, como su mente obnubilada y en muchos casos desorientación. Por eso se prefiere trabajar el abordaje de las contracturas musculares de una forma diferente. Particularmente el Centro Médico Shekinah utilizamos tecnología de ultrasonido de alto impacto que nos ayuda a liberar el ácido láctico, que es el que se acumula en los nervios o en los músculos y que es el que genera el dolor y la contractura, para poder precisamente evitar el uso de estos químicos que traen muchas consecuencias dañinas también para los riñones, también para el hígado. Doctor, usted ha hablado de daños por contracturas y también por daño en las articulaciones. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, el daño en la musculatura es cuando debido a esta gran cantidad de cortisol o de epinefrina o adrenalina en la sangre, el músculo se mantiene contraído mucho tiempo liberando cantidades grandes de ácido láctico. Normalmente puede ser liberado y metabolizado en 24 horas, pero como el estrés es continuo, el músculo se acostumbra o se mantiene con esta cantidad de ácido láctico y con esta inflamación de una forma crónica. Entonces, normalmente el espacio que rodea a la fibra muscular es acuoso, pero cuando se enfrenta a situaciones de estrés crónico va cambiando. De ser acuoso pasa a ser gelatinoso y después a ser fibrótico. Es decir, hace una reacción inflamatoria y luego una reacción de cicatrización, lo que vuelve al músculo rígido, que pierde su capacidad de mantener la flexibilidad que normalmente debería de tener. Además de eso, cuando se da la rigidez, debido a que el músculo se origina siempre en determinadas articulaciones y se inserta en otras, como por ejemplo el deltoides que viene desde el hombro hasta el codo, cuando está rígido por mucho tiempo, comienza a dañar el punto de inserción en la articulación y comienza a generar dolor también a nivel de hombro, ya no solo por el músculo, sino también en la articulación del hombro. De tal forma que estos pacientes van a presentar tanto dolor muscular como posteriormente dolor articular. A eso le agregamos la acidez que se encuentra en el pH dentro de nuestro cuerpo debido precisamente a los altos niveles que se tienen de cortisol y de adrenalina. El pH, que es la regulación de la acidez o alcalinidad de nuestro cuerpo, va cambiando y con la acidez se acentúan los daños en el cartílago, en los tendones o en los ligamentos. Por eso es importante regular oportunamente estos cambios y eliminar hasta donde sea posible el estrés en los pacientes. Doctora, ¿puede la alimentación influir en la manera en que nuestro cuerpo reacciona ante el estrés? Definitivamente. Hay alimentos que son más capicolinérgicos, como el caso del café que tiene cafeína, el té también que tiene teobromina, que son principios activos que dan mucha más aceleración a nivel cardiovascular. Hay ciertos tipos o variedades que sí se podrían tomar, pero en general la mayoría hacen este efecto, lo que aumentan todavía más las cantidades o la frecuencia con la que nuestro corazón late. Por lo tanto, se recomiendan bebidas que sean libres de estos principios activos. También tenemos alimentos que aumentan la acidez. En el caso, por ejemplo, de las carnes rojas, las harinas, las grasas saturadas, todo esto lo que hace es aumentar más la acidez. Asimismo, las verduras que son como tubérculos, como por ejemplo la yuca o la zanahoria, que son alimentos que aumentan en nuestro cuerpo no solo la glicemia, sino que también lo vuelven ácido. Tenemos también la repostería, el pan dulce, los pasteles. Todo esto aumenta más la acidez y por lo tanto va a aumentar más el dolor, no solo articular y muscular, sino también en nuestros riñones se genera el estrés, porque los riñones se encargan de mantener un pH adecuado, un pH neutro, ni solo alcalinizado, ni solo básico, ni solo ácido, perdón. Por eso es importante entender que tomar limón o jugo de limón todos los días en la mañana no es prudente para todos los pacientes porque puede aumentar los dolores articulares.
Doctora, y es importante que cada persona tenga un tratamiento adecuado a sus circunstancias, pero en muchas ocasiones hay automedicación y eso es frecuentemente que entre familiares y amigos se van pasando recetas. Definitivamente se pasan recetas, esto me hizo bien a mí, te puede hacer bien a ti. El ejemplo más claro lo tuve hace un poco de un par de años, lo que me motivó a hablar un poco acerca del té. Vi a una persona mayor de 70 años tomando té cerca de las 8 o 9 de la noche y departiendo con otros jóvenes que también estaban haciendo lo mismo. Entonces, a los jóvenes probablemente no les haga otra cosa más que darles que insomnio, pero en una persona mayor tomar ese tipo de estimulantes a esas horas de la noche podría provocar un infarto. Entonces, no lo que es bueno para una persona es bueno para la otra. Es importante el tratamiento individualizado, porque la primera pregunta que se hace desde el abordaje de medicina biológica es ¿qué produce el dolor? ¿Qué produce la gastritis? ¿Qué produce el colon irritable? ¿Qué produjo la hipertensión arterial? Es decir, el origen de estas enfermedades. No en todos los pacientes va a ser igual, ni en todos van a tener la misma necesidad. Por decirle, una mujer, por ejemplo, puede producir estrés, los problemas o las dificultades que se tengan en el hogar. Y los problemas económicos lo pueden afectar, pero de menor impacto que los problemas de familia, excepto que se haya la cabeza del hogar. En el hombre es diferente, le afecta más el problema que tenga a nivel económico o laboral y le va a afectar menos los problemas de familia porque sabe que tiene la familia cuidada por su pareja, por su esposa. De tal forma que no podemos darle Ignatia a un hombre porque Ignatia es precisamente para el estrés por las mujeres, diferente a lo que vamos a tratar con el ginseng con los hombres que tienen un estrés por el trabajo. Entonces, aún en el género hay diferencia de abordaje de tratamiento, hay diferencia de respuesta. Por decirle algo, los ansiolíticos van a producir efectos diferentes en todos los pacientes. Hay un grupo pequeño de pacientes conocidos como acetiladores lentos, que si les damos, por ejemplo, un ansiolítico, los vamos a tener dormidos 24 o hasta 48 horas. Pero tenemos otros a los cuales les va a dar un efecto paradójico. Es decir, en lugar de favorecer el ansiolítico, va a dar todo lo contrario. Por eso es importante conocer a nuestro paciente, evaluarlo, la consulta médica oportuna y no estar recomendando esto me hizo bien a mí, esto te va a hacer bien a ti, porque es totalmente diferente un paciente a otro. Doctora, para finalizar, quisiera que nos diera algunas recomendaciones para el manejo del estrés y para evitar que terminemos enfermos, con problemas degenerativos y hasta cayendo en el síndrome del burnout. Fíjese que lo principal en estas circunstancias es siempre tener una cosmovisión apropiada y una visión apropiada de lo que está sucediendo en la vida de la persona, porque a veces sobredimensionamos las situaciones que están afectando. El burnout, desgraciadamente, es demasiado común en nuestro tiempo. Se presenta cuando ya las glándulas suprarrenales perdieron toda su capacidad de ayudarnos a manejar el estrés. Entonces, lo primero es enfocarnos. ¿Qué es lo que realmente me está desencadenando el estrés? Porque es increíble, Valentina, pero mucha gente no sabe ni siquiera qué es lo que le desencadena el estrés. Entonces, encontrar cuál es la idea, la preocupación constante que esté en nuestra mente. ¿Y cómo se identifica? Bueno, de repente va en el carro y está pensando en esto. Ay, no, es que ¿por qué pienso en esto? De repente está en la casa y vuelve ese pensamiento. Se conocen como pensamientos intrusivos. Entonces, cuando encontramos este pensamiento, esta es la idea que me está molestando y esta es la idea que me está generando estrés. ¿Es real? ¿Es imaginario? ¿Es algo que estoy viviendo? ¿Es algo potencial? Y modular la respuesta que nosotros podamos tener dependiendo de una valoración apropiada de lo que nosotros estamos considerando como estrés. Si son muchas horas laborales, porque eso no es imaginario, eso es lo tenemos enfrente, tratar de aprender a relajarnos en los momentos oportunos que tengamos, como por ejemplo las respiraciones profundas, hasta donde sea posible preferir la naturaleza a los lugares encerrados, como los centros comerciales o los cines, porque la naturaleza provee mucha armonía, muchos elementos que ayudan a que nuestra mente se relaje y por consiguiente también nuestro cuerpo. Ayuda muchísimo los baños tibios en lugar de los fríos. Un sauna es sumamente oportuno si no se padece de hipertensión arterial o los baños en tinas pero con agua tibia.
que ayudan a que los músculos se relajen y la mente también se relaje. Preferir escuchar música que sea relajante y no tan estridente. Realizar ejercicio por lo menos 3 o 4 veces por semana, 30 minutos. Ejercicio no es la gran cosa, es caminar, si se puede, sobre la grama descalzo para tener mayor contacto con la naturaleza, como el grounding. O simplemente caminar en una banda sin fin si no tiene otra oportunidad o si no le duelen las articulaciones. Cuando nosotros hacemos ejercicio, liberamos endorfinas después de 20 minutos de haberlo practicado, lo que favorece contrarrestar la liberación del cortisol en nuestra sangre mediante las endorfinas. También otra recomendación es evitar la nicotina y evitar el alcohol o las drogas. Por la noche tratar de dormir las 8 horas que son necesarias, independientemente de la edad. Se recomienda mantener ese sueño porque permite repararlo principalmente entre las 11 y las 3 de la madrugada, que es cuando nuestras neuronas comienzan ya a reparar todo el daño que pudieron haber tenido durante el resto del día. En las otras horas también se relaja, pero el intercambio nutricional de entrar los nutrientes y sacar las toxinas sucede en esas horas. Por eso es importante que la neurona esté suficientemente relajada al siguiente día para poder responder mejor. Y en nuestro cuerpo, el descanso ayuda a que el ácido láctico del día anterior pueda ser metabolizado y pueda ser excretado. Por eso es importante mantener las 8 horas de sueño. Compartir en familia, compartir con mascotas, todo lo que nos haga sentirnos amados y pertenecer a algo o a algún grupo social es importante. La oración es vital porque es la conexión con Dios también que nos permite descargar todas nuestras preocupaciones con Él. Hay alguien más que está en control de todo esto. Las relaciones significativas son vitales porque podemos estar rodeados de muchas personas, pero sentirnos solos, porque no hay conexión con estas personas, no hay intimidad por temor a que critiquen, a que juzguen o lo que sea. Debemos de aprender a buscar personas, 2 o 3 amigos verdaderos con los que podamos ser nosotros tal y como somos sin el miedo que puedan hacernos daño. Son muy importantes. Y también los té, pero en horas determinadas y diferentes tipos de té. Por ejemplo, un té verde en la mañana ayuda muchísimo al poder reforzar nuestras glándulas suprarrenales y a podernos relajar. Pero en la tarde o en la noche mejor no porque nos va a poner mucho más activos. Ya a esa hora es un té de manzanilla, por ejemplo, que nos va a ayudar a relajarnos. Estas son algunos tips que podamos tomar para poder manejar el estrés que día a día estamos enfrentando en la vida. Y es importante que si usted nos está escuchando, no se acostumbre a vivir con estos síntomas, no los normalice, hay que buscar ayuda, hay que buscar, yo siempre digo, una ilusión para seguir viviendo, un proyecto en el cual poner también nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y sobre todo, recuerde que tenemos la capacidad de resetear nuestra mente y enfocarnos en lo bueno que nos pasa en la vida, no solamente apuntar a lo malo. Circunstancias difíciles siempre vamos a tener, pero también tenemos que buscarle un enfoque mucho más positivo. Quiero agradecerle a la doctora Vilma Magaña por habernos acompañado. Le agradezco su tiempo, su experiencia, todos esos valiosos consejos que nos ha dado. Los invito a que la sigan también a través de sus redes sociales, que las voy a dejar colocadas también en la información. Y ya lo saben, si les gustó este podcast, si les gustó este contenido, sigan las redes sociales de Ecos del Pensamiento, pero también las de la clínica Shekinah en El Salvador. Gracias, doctora. Gracias a usted, Valentina. Un gusto estar con usted. Hasta pronto.